Dios les bendiga en esta preciosa tarde a todos los que me están escuchando y pueden oír esta transmisión con un mensaje de Dios para nuestros corazones. Así que quiero leer un pasaje interesante que se encuentra en Daniel capítulo 45, versículo 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es interesante este versículo que tiene que ver con el contexto. El contexto tiene que ver con el rey Ciro, a quien Dios lo declara como su ungido, declarándole victorias, grandes triunfos y alcances. Se presenta como el mensaje a los exiliados y, según el versículo 22 que leímos, también se presenta apelando a los gentiles a que respondan a su ofrecimiento de la salvación. Se presenta también como el todo, Dios el todo, el creador de los cielos y de la tierra y las nubes. Y hace una advertencia de ay de aquel que pleitea con Dios. Pero bien, yo quiero hablarle de una característica especial de Dios basado en el versículo que he leído. Hace un llamado de atención hacia Él para todos los términos de la tierra, para todo ser humano, porque dice: yo soy Dios y no hay más. El Eterno se caracteriza por las necesidades del ser humano para satisfacerle. Una de las más importantes es la salvación. Dios no condena, ni Jesús, sino que es el pecado por el dominio de la naturaleza pecaminosa y participación del diablo. El gran pecado es rechazar a Dios. La Biblia dice que la luz vino al mundo, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Pero según este versículo y el plan de Dios, tiene una consigna. Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, hablemos de diferentes aspectos que Dios alcanza para darle lo que necesita, sobre todas las cosas, salvación. Según el capítulo 44 de Isaías, presenta como el Salvador de las naciones. Y cuando hablamos de eso, tenemos que recordar cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo sacó con mano poderosa y le dio libertad. Dios no es un Dios de esclavitud. Dios es un Dios de libertad. Por lo tanto, Él quiere liberarle a todo aquel que pueda estar esclavo de todo lo que afecta su integridad moral, física y espiritual. Así que Dios es Salvador de las naciones.
No solamente se puede mencionar sobre la nación de Israel que la liberó de Egipto, como dije al principio, que Dios apelaba también al ofrecimiento a los gentiles en cuanto a salvación. Dios salvó a Nínive de un juicio eminente. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y pregona el mensaje que yo te diré, y señala el versículo que es un mensaje en contra por la maldad del pecado y vida desordenada, moral, la violencia y el desorden de esa nación. Pero Dios envió un predicador para llevarles, ¿qué? Salvación de un juicio inminente. Consideramos que al inicio Jonás no fue, pero cuando Jonás se convenció y Dios lo derrotó e hizo que fuera a hacer su voluntad y fue a Nínive, todos los ninivitas se arrepintieron de su pecado e entendieron el mensaje de Dios que decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El pecado trae destrucción, pero hay liberación del pecado para evitar el castigo. Y los ninivitas se arrepintieron de su pecado, desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes, y el juicio ya no se efectuó sobre la nación de Nínive. Esto nos muestra que Dios es un Dios de todos. Por eso el versículo que leímos dice, mirad a mí, al Dios Todopoderoso, y sed salvos todos los términos de la tierra. Por lo tanto, en Dios hay lo que tú necesitas. Cuando vemos a través de la profecía, a través de la historia y a través del futuro que se acerca, cuando la nación de Israel esté en la tribulación o en la gran tribulación y amenazado por el anticristo y presionado por todos sus enemigos, Dios intervendrá y liberará a la nación de Israel de todas las naciones que han combatido con ella y la quieren aniquilar, y del anticristo, del falso profeta y de la bestia que estarán operando en la gran tribulación después de que Cristo rapte a su cuerpo, que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son todos aquellos lavados con la sangre de Jesucristo, arrepentidos de todos sus pecados y justificados pues por la fe en Cristo, hemos encontrado paz para con Dios. Así que Dios es Salvador de todos, siempre y cuando respondamos a Dios cuando Él nos habla y usar el medio que Él estableció para alcanzar la salvación y optar los pasos que corresponden según la Escritura Santa de Dios para poder alcanzar la salvación. Veamos también a nivel de familia. Dios salva a las familias completas. La Biblia me enseña que salvó a la familia de Noé en una arca cuando cayó un diluvio, el cual fue anunciado muchos años por Noé y la gente no le creyeron, como hoy no quieren creer a Cristo, que es el arca, que si tú entras al arca, que es Cristo, escapas de un juicio de la condenación. Dios salvó a una familia completa, a Noé, sus hijos, sus yernos, sus hijas y su esposa. Por lo tanto, Dios salva a la familia. Cuando iba a caer el juicio sobre Sodoma, Dios le envió un mensaje a una familia. El esposo o el jefe de la familia se llamaba Lot. Su esposa y toda su familia. Se les dio la gran oportunidad
de escapar y de que salieran de Sodoma y Gomorra, porque quería salvarles del juicio eminente que había de llegar por la maldad que se había multiplicado y el pecado tan grande de la sodomía, del transgénero y de todos los desórdenes que trae eso, que fue uno de los mayores pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fue castigado, pero salvó a una familia. Sí, escrito está en la palabra, en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él quiere salvación para toda tu familia. Cuando leemos en Hechos, la Biblia nos habla que salvó a la familia del carcelero de Filipos. ¿Quién fue el carcelero de Filipos? Aquel que cuidaba a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel. Y hubo un terremoto y quedaron libres. Dios interviniendo para salvar y liberar de la prisión a sus siervos que injustamente se encontraban, ya que no tenían motivos, solamente porque predicaban el Evangelio. Eran enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, enemigos del Evangelio, como lo hay tantos hoy, como he leído en algún lugar de este mundo. Destruyeron más de 30 iglesias con maquinaria pesada. ¿Qué clase de mentalidad es que son enemigos de Cristo? Qué lástima es ver que buscan lo que no es Dios, rechazan la verdad, abrazan la mentira, persiguen a los verdaderos hijos de Dios, destruyendo templos. Pero quiero decirte que el templo y morada del Espíritu Santo no lo pueden destruir porque es nuestro cuerpo. Y si nos quisieran matar, la Escritura nos enseña: no temáis a los que matan al cuerpo, ya que el alma no pueden matar. Así que fracasarán, son fracasados, y la iglesia triunfante nunca ha sido derrotada, porque es el cuerpo de Cristo. Costó un alto precio la sangre poderosa de Jesucristo que limpia de todo pecado. En la cruz del Calvario, Él murió por tu pecado, por mi pecado, por mi vida desordenada. Cristo pagó un alto precio, cumplió las exigencias divinas del Padre, para que ahora, por medio de Jesucristo, nosotros alcancemos salvación y vida eterna y escapemos de la tribulación sobre la tierra que ha de venir muy pronto, y de un infierno y de una condenación eterna. Salvó a toda la familia de aquel que cuidaba a Pablo y a Silas. Según las Escrituras, dice la Biblia que le dijo Pablo, cuando el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Dice la Escritura que los llevaron a su casa y creyó toda su familia y fueron bautizados. Dios quiere salvar tu familia. A lo mejor en tu familia solo un miembro es salvo. A lo mejor son 2 los salvados y son varios los que todavía faltan que Cristo alcance. Clama a Dios, busca a Dios, implora el favor divino que alcance a los no alcanzados hasta el día de hoy o a los que se apartaron. Tú tienes familia que estuvo en el Evangelio disfrutando de salvación, del gozo de la salvación, pero por las razones que no tenemos que ver en esta hora, se apartaron. Pero no hay que concentrarse en el problema, concentrémonos en la solución. Dios es un Dios de restauración. Él
los puede alcanzar. Al caído, tú que me escuchas y te has apartado del Señor, Dios te invita en esta tarde a que vuelvas a Él, porque Él es el único Salvador a través de Jesucristo. Dios quiere salvar toda tu familia. No pierdas la esperanza, madre o padre, que inclinas tu rostro y clamas constantemente por tus hijos. Esa oración será contestada, porque Dios contesta las oraciones según la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios de una y de otra manera, trabajará y hará su obra en los que están apartados. Y tú verás cómo tu familia se reintegra. ¿A qué? Al camino angosto, al camino que conduce a la vida eterna, a la puerta estrecha, que pocos son los que van por él, pero tú y tu familia son parte y deben seguir en el camino angosto. Cree, confía, clama, espera y Dios alcanzará a tu familia. Así que sigamos observando que Dios es un Dios de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Salvador individual. El eunuco en el desierto dice que regresaba de Jerusalén de adorar. Iba leyendo las Escrituras, las Santas Escrituras, y leía el pasaje de Isaías 53. Y Dios le dijo a su siervo Felipe que fuera a él y que se le acercara al carro. Y le hizo una pregunta: ¿entiende lo que lees? Y el eunuco, que venía de adorar, pero no era salvo, le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y dice la Escritura que el siervo de Dios, Felipe, evangelista, le explicó desde esa Escritura todo lo concerniente a la salvación, tanto que le habló sobre el bautismo en el agua. Y aquel hombre venía de adorar sin salvación, pero Cristo lo encontró en ese desierto. Tú a lo mejor vives en un desierto, tu vida vacía, tu vida está afectada, pensamientos de suicidio, pensamientos equivocados, entregados a las drogas y a los vicios para poder mantenerte y tener un poco de valor y confrontar la vida. No es necesario todo eso. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Jesús te llama. El que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Así que Felipe le habló de las Escrituras sobre la salvación y toda la enseñanza que concierne al reino de los cielos, y le habló del bautismo en agua. Y cuando encontraron agua, el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, el predicador, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que descendieron al agua y lo bautizó en las aguas. Así que Dios salva individualmente, está interesado personalmente en cada uno. Salvó también a Cornelio. Cornelio era un centurión romano, pero temía a Dios y tenía la esperanza de participar en las cosas de Dios, pero no era salvo. Él oraba, pero no era salvo. Pero un ángel le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han llegado al cielo, han llegado a Dios. Por lo tanto, envía a traer al apóstol Pedro y él te dirá lo que debe de hacer.